¿Qué secretos inconfesables puede atesorar un alma noble, forjada con el propósito de la guerra, y luego cruelmente desechada en la oscuridad más profunda? Imagina una lealtad tan pura, tan absoluta, que se transforma en la prueba más peligrosa contra una vasta red de engaños que amenaza con desestabilizar la confianza de una nación entera. En el corazón vibrante y a menudo indiferente de la Ciudad de México, una verdad enterrada aguarda pacientemente, como una sombra persistente bajo el cielo gris de una tarde lluviosa. La apariencia de un ser maltratado, un animal desamparado, puede ocultar un instinto férreo y una historia de traición tan profunda, que te obligará a cuestionar todo lo que creías saber sobre el honor y la justicia. ¿Estamos realmente preparados para desenterrar aquello que la sociedad prefiere mantener oculto, para enfrentar las consecuencias de una verdad que nadie quiere escuchar? El aire de la clínica Huellas de Esperanza, en el bullicioso barrio de la Doctores, es una mezcla constante de antisépticos, el suave murmullo de las jaulas, y el reconfortante aroma a champú canino, una sinfonía peculiar bajo el parpadeo constante de una luz fluorescente que lucha por conquistar la penumbra de una tarde que se resiste a la luz. El eco de ladridos lejanos se entrelaza con el zumbido incesante del tráfico exterior, creando una atmósfera de profesionalismo sereno, casi engañosa en su calma, pero en su corazón, siempre hay un rincón para lo inesperado, para aquello que desafía la rutina, un espacio donde la esperanza se aferra con tenacidad. Es aquí donde Patricia Herrera, una veterinaria con la mirada cansada pero una determinación inquebrantable, ha dedicado su vida a ser la voz de aquellos que no pueden hablar, impulsada por una mezcla de culpa silenciosa y una fe inquebrantable en la inocencia animal. Patricia lleva en su alma una herida antigua, la dolorosa pérdida de su propio perro años atrás, en circunstancias que nunca pudo comprender del todo, una experiencia que la marcó profundamente y solidificó su compromiso. Su empatía, una cualidad tan admirable como peligrosa, la convierte en un faro para los desvalidos, pero también en un blanco vulnerable para los peligros que pronto enfrentará. ¿Puede una conexión tan profunda con los animales, una confianza tan absoluta en su pureza, ser al mismo tiempo su mayor fortaleza y su más grande debilidad? La ciudad a su alrededor continúa su ritmo frenético, indiferente a las batallas personales que se libran en sus rincones más discretos, mientras la lluvia golpea suavemente los cristales de la clínica, como un tamborileo que anticipa un cambio ineludible. Cada gota parece susurrar una advertencia, un eco de lo que está por venir. En este santuario de esperanza, ¿qué ocurre cuando la normalidad es abruptamente quebrada por una presencia que desafía toda explicación, que trae consigo un eco de mundos ocultos y realidades negadas? Te verás inmerso en un misterio que comienza con la llegada de un ser que es mucho más de lo que aparenta. No es solo un animal maltratado más, es un símbolo, una paradoja andante de fuerza y vulnerabilidad. Su llegada no será un simple caso de rescate, sino la primera ficha de dominó en una cadena de eventos que desvelará una conspiración de proporciones insospechadas. La promesa de un nuevo amanecer para un alma herida se entrelaza con la sombra de una traición profunda, una que se gestó en los rincones más oscuros de la autoridad, desafiando la confianza de todo un país. Imagínate la escena, la puerta de Huellas de Esperanza se abre, no para un cliente habitual, sino para una figura que porta consigo el peso de una historia indecible. Un perro, pero no uno cualquiera, un pastor alemán grande, con el pelaje enmarañado y una mirada que, aunque perdida, destila una inteligencia inusual y una alerta innata. Puedes sentir el aire cargado, la tensión silenciosa que precede a una revelación monumental. Sus cicatrices físicas son evidentes, testigos mudos de un maltrato brutal. Pero son sus ojos, esos ojos profundos y penetrantes, los que insinúan un entrenamiento y una disciplina que van mucho más allá de lo común para un animal abandonado. Él es un enigma viviente, un guardián silencioso de una verdad que ha permanecido enterrada por demasiado tiempo. Este perro, al que provisionalmente llamarás Sombra por su comportamiento esquivo y su habilidad para desaparecer en el silencio, no es un vagabundo más de las calles congestionadas de la Ciudad de México. Su estoicismo, su dignidad silenciosa, lo convierten instantáneamente en una brújula moral, un testimonio viviente de un dolor que trasciende lo físico, que habla de una traición a la lealtad más sagrada. ¡Qué historia! ¡Qué verdad inquebrantable!
yace oculta bajo ese pelaje enmarañado y esa mirada profunda? La respuesta a esa pregunta no solo cambiará la vida de Patricia, sino que te arrastrará a ti, el espectador, a un abismo de intriga y peligro. Porque Sombra no ha llegado por casualidad, su presencia es una advertencia, el primer eco de un secreto que está a punto de desatarse, rompiendo la calma de la clínica y la aparente tranquilidad de la ciudad para siempre. Te encuentras ahora inmerso en el corazón latente de Huellas de Esperanza, donde el tiempo parece fluir con una cadencia diferente al frenesí exterior de la Ciudad de México. El aire, denso y cargado, es una sinfonía olfativa de antisépticos que prometen limpieza, mezclada con el dulzor terroso del champú canino, y el tenue aroma a humedad que se filtra de la tarde lluviosa. Las luces fluorescentes, con su zumbido constante y su parpadeo ocasional, luchan valientemente por disipar las sombras que se aferran a los rincones, creando un ambiente que es a la vez profesional y extrañamente acogedor. Los ladridos lejanos de los pacientes en sus jaulas, una orquesta de esperanza y anhelo, se entrelazan con el incesante rugido del tráfico, un recordatorio constante de la vida que bulle más allá de estas paredes. Este santuario, donde cada criatura busca consuelo, es un refugio contra la indiferencia del mundo, un lugar donde el silencio cobra significado, como una pausa antes de una revelación. Puedes sentir la tensión que se acumula, una promesa silenciosa de que la calma está a punto de romperse. Es en este telón de fondo que conoces a Patricia Herrera, una mujer cuya vida se ha moldeado alrededor del eco de los lamentos silenciosos y las miradas agradecidas. Sus ojos, enmarcados por las huellas de innumerables noches sin dormir, revelan una determinación férrea, una voluntad inquebrantable de ser la voz de aquellos que no la tienen. Cada mañana, al cruzar el umbral de su clínica lleva consigo no solo su bata blanca, sino también el peso de una promesa tácita, un juramento forjado en el crisol de una pérdida personal. El tacto suave de sus manos al examinar a un cachorro asustado, la firmeza de su voz al dar instrucciones, todo ello emana una empatía profunda, una conexión casi palpable con el sufrimiento ajeno. Ella es un faro en la oscuridad para los desvalidos, pero su luz también atrae las sombras, haciéndola, sin saberlo, vulnerable a lo que se avecina. La herida que Patricia lleva en el alma es tan antigua como la cicatriz de un recuerdo imborrable, la dolorosa ausencia de su propio compañero canino, perdido en un laberinto de circunstancias inexplicables hace años. Aquella experiencia, un abismo de preguntas sin respuesta, la sumió en una culpa silenciosa, una carga que paradójicamente se transformó en la fuerza impulsora de su vocación. Cada animal que rescata, cada vida que sana, es un intento de redimir aquel pasado, de llenar ese vacío con la certeza de que ninguna otra criatura sentirá el abandono que ella no pudo evitar. Su fe inquebrantable en la pureza y la inocencia de los animales la convierte en un escudo protector, pero también en un punto ciego, una vulnerabilidad que la expone a las complejidades y peligros del mundo humano, donde la maldad a menudo se disfraza con engaños. Y en medio de esta rutina de sanación y esperanza, irrumpe Sombra, no como un paciente más, sino como una anomalía, un eco de un mundo que Patricia apenas sospecha. Su presencia, silenciosa pero imponente, llena el espacio con una dignidad que desentona con su aspecto maltratado. Sus ojos, que ya te miraron desde el bloque anterior, no son los de un animal asustado, sino los de un observador, de un ser que ha visto demasiado, que ha cargado con un peso invisible. Este pastor alemán, con su pelaje enmarañado y su cuerpo lleno de cicatrices, es más que un animal abandonado. Es una metáfora viviente, un recordatorio de que la lealtad puede ser traicionada, que el honor puede ser pisoteado, y que la verdad a menudo se esconde bajo la superficie de lo evidente. Su estoicismo, una fortaleza silenciosa, lo convierte en una brújula moral, un testimonio mudo de un dolor que va más allá de lo físico, que resuena con una traición profunda. Patricia se acercó a Sombra con la cautela que dedicaba a todos los animales traumatizados, pero sintió algo diferente, una resonancia que iba más allá de la piedad. Sus dedos, al palpar el pelaje áspero y enmarañado, detectaron la rigidez de músculos habituados a la tensión, la memoria de movimientos precisos. No había el temblor de un vagabundo asustado, sino una quietud vigilante, una espera paciente.
Los ojos de Sombra la siguieron con una inteligencia que desmentía su condición, una mirada que parecía comprender cada gesto, cada susurro. En ese primer contacto, en ese intercambio silencioso de miradas, se forjó una conexión inquebrantable, un lazo que trascendía las palabras, prometiendo una lealtad que aún no se había puesto a prueba. Era como si el perro le estuviera comunicando una historia, una verdad oculta que solo esperaba el momento adecuado para ser revelada. La tarde lluviosa continuaba su monótono goteo sobre los cristales de la clínica, cada gota un tamborileo suave que, sin saberlo, marcaba el ritmo de un cambio inminente. Patricia, absorta en la meticulosa revisión de Sombra, sentía una extraña punzada de presentimiento, una corazonada que le decía que este caso era diferente, que este perro no era simplemente otro rescate más. La quietud de Sombra, la forma en que su mirada profunda parecía contener universos de información, la inquietaba y la intrigaba a partes iguales. Mientras sus dedos expertos recorrían la piel del animal, buscando cualquier anomalía, cualquier indicio de su pasado, la atmósfera en la clínica parecía cargarse de una electricidad imperceptible. El silencio se hizo más profundo, casi tenso, como si el aire mismo contuviera un secreto a punto de ser descubierto, una verdad que rompería la tranquilidad de huellas de esperanza, y la arrastraría a un laberinto de intriga que no podía imaginar. Patricia continuaba su minuciosa revisión, sus manos expertas deslizando por el pelaje de Sombra, una danza familiar entre la curación y la observación atenta. La temperatura de la sala, ligeramente fresca por la lluvia exterior, parecía acentuar la concentración de la veterinaria, mientras el zumbido constante del escáner ultrasónico en la mesa adyacente creaba un telón de fondo monótono. Sentías cómo el aire, antes cargado de una expectativa silenciosa, se iba relajando a medida que Patricia verificaba cada articulación, cada pliegue de piel, buscando señales de fracturas ocultas, o viejas heridas, que pudieran contar una parte de la historia no verbal de Sombra. La luz fluorescente, implacable, revelaba cada detalle del cuerpo del animal, cada cicatriz, cada nudo en el pelaje, preparando el escenario para un descubrimiento que cambiaría todo. Este era el ritual sagrado de su profesión, una búsqueda de verdades en el silencio. Mientras sus dedos ascendían por el cuello robusto del pastor alemán buscando el área habitual donde los microchips de identificación suelen implantarse, Patricia sintió una protuberancia diminuta, apenas perceptible bajo el pelaje, más dura y definida de lo normal. No era la textura suave de un quiste benigno ni la cicatriz de una vieja herida, sino algo metálico y regular, una presencia extraña en un animal que parecía haber sido despojado de todo. Una punzada de curiosidad, mezclada con una sutil inquietud, recorrió su espina dorsal. Tomó el escáner de microchips, una herramienta común en su clínica, y lo deslizó suavemente sobre la zona. El aparato, diseñado para emitir un pitido familiar al detectar un chip estándar, permaneció en silencio por un momento, un silencio cargado de anticipación antes de su revelación. Pero luego, con un clic metálico más agudo de lo habitual, el escáner cobró vida, proyectando una serie de dígitos complejos en su pequeña pantalla. Patricia frunció el ceño, una expresión de perplejidad cruzando su rostro cansado. El número de serie no era el que esperaba ver. No correspondía a ninguna base de datos civil de mascotas que ella conociera, ni a los registros de refugios o asociaciones de rescate. Era una secuencia larga, cifrada de alguna manera, que se sentía ajena a la simplicidad de un chip de identificación común. Un escalofrío, helado y repentino la recorrió, un frío que no tenía nada que ver con la temperatura ambiente de la clínica, sino con la implicación de lo que acababa de descubrir. ¿Por qué un perro aparentemente abandonado llevaría un dispositivo tan sofisticado y misterioso, uno que parecía diseñado para no ser encontrado fácilmente? La mano de Patricia se detuvo, suspendida en el aire, mientras su mirada se fijaba en los números parpadeantes, una verdad innegable que acababa de emerger de la oscuridad. Sentía cómo la tranquilidad habitual de su consulta se desvanecía, reemplazada por una creciente sensación de desasosiego. Su corazón comenzó a latir con una cadencia más rápida, un tamborileo sordo que resonaba en sus oídos, no por miedo, sino por una profunda intriga, una corazonada de que este descubrimiento era mucho más significativo de lo que parecía. Sombra, hasta entonces estoico y quieto, levantó ligeramente la cabeza, sus ojos profundos encontrándose con los de Patricia, como si reconociera la importancia del momento.
Una conexión silenciosa y cómplice que se forjaba entre ambos. Su respiración se hizo apenas perceptible, una quietud casi antinatural que auguraba cambios. La mente de Patricia, siempre analítica, comenzó a formular preguntas que iban más allá de la veterinaria, adentrándose en territorios desconocidos. Este no era un simple chip extraviado. La tecnología, la complejidad de la codificación, sugerían un propósito mucho más específico, quizás incluso un origen clasificado o militar. La imagen de Sombra, ese pastor alemán maltratado y silencioso, se transformaba ante sus ojos, dejando de ser solo un animal rescatado para convertirse en un enigma viviente, una pieza clave, en un rompecabezas invisible. La lluvia seguía su cadencia monótona afuera, pero para Patricia, el sonido ahora parecía un eco distante, un telón de fondo para la tormenta interna que se gestaba dentro de ella. La certeza de que había tropezado con algo grande, algo que la arrastraría fuera de su mundo de vendajes y jarabes, se instalaba firmemente en su conciencia, una promesa ineludible de aventura y peligro. ¿Qué tipo de organización utilizaría un chip de estas características en un perro? ¿Y por qué lo habrían abandonado de una manera tan cruel y despiadada, con un código que gritaba secreto? Las preguntas se agolpaban en su mente, cada una más apremiante que la anterior, tejiendo una red de misterio que la atrapaba por completo. La inocencia animal que tanto defendía ahora, parecía estar entrelazada con una trama mucho más oscura, una que la obligaría a buscar respuestas más allá de los límites de su clínica y su zona de confort. Miró de nuevo a Sombra, cuyos ojos parecían contener la clave de todo, un mapa silencioso hacia una verdad que nadie quería que fuera desenterrada. El microchip, diminuto e inofensivo en apariencia, se había convertido en el primer eslabón de una cadena que prometía revelar una traición profunda. Una que resonaría mucho más allá de las paredes de huellas de esperanza, y Patricia sabía, con una certeza inquebrantable, que no podría ignorarlo. Patricia, en la quietud de su oficina, se sumergió en la fría luz de la pantalla, el número del microchip brillando como un faro en la oscuridad de su ignorancia. Cada búsqueda en bases de datos civiles de mascotas se convertía en un callejón sin salida, una pared infranqueable que solo alimentaba su frustración y la punzada de que algo más grande se gestaba. El aroma a café rancio se mezclaba con el persistente olor a antiséptico, un contraste agridulce que no lograba disipar la creciente sensación de estar pisando terreno prohibido. Sus dedos volaban sobre el teclado, pero el eco de cada acceso denegado resonaba en su mente como cadenas que se cerraban, atrapándola en un enigma que se rehusaba a ser descifrado por métodos convencionales. La noche avanzaba, y con ella, la certeza de que este no era un caso ordinario, sino una madeja de hilos que la conectaría a un mundo oculto. ¿Podría una búsqueda tan inocente desatar una tormenta impensable? La obsesión de Patricia por desentrañar la verdad de Sombra consumía sus noches, transformando su cómoda rutina en una vigilia constante. Buscaba en foros oscuros, en archivos aparentemente corruptos, donde los datos se retorcían como sombras danzantes, resistiéndose a revelar su origen. El silbido del viento contra los cristales de la clínica, antes un sonido reconfortante, ahora le parecía un susurro vigilante, un recordatorio de que no estaba sola en su búsqueda. Sentía una presión invisible, como si el aire mismo se volviera denso con una mirada expectante, una presencia que la evaluaba desde la distancia. Cada clic, cada nueva ventana en su navegador, era un paso más en un laberinto sinuoso, un camino iluminado por la débil luz de su monitor, que solo revelaba más capas de complejidad. Era posible que alguien ya supiera de su investigación, observando cada uno de sus movimientos desde las sombras. El primer golpe llegó de forma sutil, pero inconfundible. Un correo electrónico anónimo, sin remitente, apareció en su bandeja de entrada con un mensaje críptico: «Deja de buscar. Algunas verdades queman más que el fuego más intenso». Un escalofrío helado le recorrió la espalda, más frío que la brisa nocturna que se colaba por la ventana. Minutos después, su teléfono sonó. Una voz distorsionada balbuceó una advertencia inaudible antes de que la llamada se cortara abruptamente, dejando un silencio ensordecedor. Sombra, que dormitaba a sus pies, se irguió de repente, un gruñido bajo y profundo escapando de su garganta, sus ojos fijos en la puerta cerrada de la clínica, como si pudiera ver la amenaza invisible que se cernía. La tranquilidad de Huellas de Esperanza se desmoronaba, revelando una oscuridad que se arrastraba hacia ellos.
¿Podría este mensaje ser el inicio de una persecución mucho más peligrosa de lo que imaginaba? Los días siguientes se tiñeron de una inquietud palpable. Mientras conducía por las concurridas calles de la Ciudad de México, el tráfico bullicioso se sentía opresivo, y el sol, que normalmente calentaba los tejados, ahora parecía un ojo que la observaba. Un auto oscuro, con los cristales polarizados, comenzó a aparecer en su espejo retrovisor, una sombra persistente que se adhería a sus movimientos. El pulso de Patricia se aceleraba con cada cruce, cada giro, una tensión constante que tensaba sus músculos. Sombra, siempre a su lado en el asiento del pasajero, se mantenía en un estado de alerta inusual, sus orejas erguidas, su cuerpo tenso, reaccionando a cada cambio en el entorno mucho antes que ella. Era como si el perro fuera su propio sistema de advertencia, su instinto una brújula en un mar de peligro. ¿Hasta qué punto se había adentrado en un laberinto sin salida? La desesperación la llevó a rincones más oscuros de la red, a foros de hackers donde la información clasificada a veces emergía como ceniza de un fuego olvidado. Fue allí, entre códigos y lenguajes encriptados, donde tropezó con un archivo desclasificado, una vieja ficha de servicio militar que mencionaba un programa K9 negado oficialmente. El nombre Sombra no aparecía directamente, pero la descripción de la raza, el entrenamiento y la especialización en operaciones encubiertas era inconfundible. Una ola de comprensión, fría y amarga, la inundó. Sombra no era un perro callejero cualquiera, era una herramienta, un arma, forjada para la guerra y luego desechada, traicionada por aquellos a quienes sirvió con lealtad absoluta. El maltrato no era un acto aleatorio, sino parte de una purga sistemática, una limpieza silenciosa de un pasado incómodo. ¿Podría esta revelación ser la clave para desentrañar una conspiración que se extendía mucho más allá de su comprensión? La verdad, ahora desnuda y cruda, pesaba sobre Patricia como una cadena de acero. Sombra era la prueba viviente de una traición gubernamental, un símbolo de la crueldad inherente a los programas que operan en las sombras, lejos de la luz de la justicia. La rabia se mezclaba con la tristeza, una furia silenciosa que la impulsaba a actuar. No podía permitir que esta injusticia quedara impune, no después de ver la nobleza en los ojos de Sombra, la lealtad inquebrantable que había sido tan cruelmente abusada. Miró al pastor alemán, que ahora la observaba con una quietud expectante, como si supiera que el camino hacia la verdad era peligroso pero necesario. La luz de la luna se filtraba por la ventana, plateando el suelo de la clínica, iluminando un nuevo propósito en el corazón de Patricia. Estaba lista para enfrentar el fuego, para desenterrar lo que estaba oculto, sin importar el costo. ¿Sería suficiente su determinación para desafiar a un sistema tan implacable? La verdad, hasta entonces un mosaico de sospechas y fragmentos dispersos, se reveló ante ti con la crueldad de una hoja afilada, cortando la neblina de la incertidumbre en el corazón de la noche. Patricia, con los ojos enrojecidos por el cansancio y la obsesión, había tropezado con un archivo digital, una anomalía en la vasta red de información donde los secretos se pudren. No era un simple documento, sino una ficha de servicio militar, desclasificada por error, que hablaba de un programa K9 negado oficialmente, un eco distante de operaciones encubiertas y de alto riesgo. El nombre Sombra no figuraba explícitamente, pero la descripción del perro, su raza, el entrenamiento especializado y la naturaleza de las misiones resonaban con una precisión escalofriante, como una melodía distorsionada que finalmente cobraba sentido. El aire en la oficina se hizo denso, cargado de una revelación que lo cambiaba todo, una verdad que te helaba la sangre, haciendo que el mero acto de respirar se sintiera pesado, como si el oxígeno mismo estuviera cargado de plomo. Comprendiste entonces que Sombra no era un caso aislado de abandono, sino la punta de un iceberg de crueldad sistémica, una herramienta viva forjada para la guerra, y luego desechada con la misma frialdad con la que se descarta un objeto obsoleto. La ficha detallaba purgas operativas, limpiezas silenciosas, destinadas a borrar cualquier rastro de estos programas una vez que ya no eran útiles, o peor aún, cuando se convertían en una amenaza para los intereses de quienes los crearon. El maltrato que había sufrido no era un acto aleatorio de brutalidad callejera, sino parte de un protocolo, una eliminación calculada para silenciar testigos incómodos. Una rabia silenciosa, una que ardía con la intensidad de 1000 soles, comenzó a gestarse en tu interior, mezclándose con la tristeza por la lealtad traicionada.
¿Cómo era posible que una nación entera pudiera ocultar una verdad tan brutal, un secreto tan oscuro, bajo el velo de la seguridad nacional? Mientras Patricia procesaba la magnitud de este descubrimiento, Sombra, que hasta entonces había estado observando desde un rincón, con una quietud casi sobrenatural, se movió. No fue un movimiento brusco, sino una serie de gestos deliberados, como si estuviera guiado por una inteligencia que trascendía lo animal. Con el hocico, empujó suavemente una pata de Patricia, y luego, con los ojos fijos en ella, se dirigió hacia un viejo mapa de la Ciudad de México colgado en la pared, un mapa que Patricia usaba para planificar sus rutas de rescate. Su pata se detuvo en un punto específico, una zona industrial abandonada en las afueras, un lugar que no figuraba en la ruta de ningún rescate reciente, pero que Patricia recordaba vagamente haber visto en los archivos desclasificados, como una posible ubicación de antiguas instalaciones militares en desuso. Era una señal inequívoca, una pista silenciosa, pero tan poderosa como un grito en la noche. La esperanza, frágil como el cristal, se encendió en el corazón de Patricia, una chispa que prometía la posibilidad de redención para Sombra y sus compañeros. La decisión fue instantánea, visceral. No podía ignorar esta señal, este llamado silencioso a la justicia. Sin embargo, la euforia del descubrimiento se vio opacada por una sombra inminente. El auto oscuro, que había sido una presencia intermitente en su espejo retrovisor, ahora parecía seguir cada uno de sus movimientos con una insistencia aterradora. Las advertencias anónimas resonaban en su mente, y la idea de que estaba a punto de irrumpir en un nido de víboras le erizaba la piel. La certeza de que el peligro era inminente, que el sistema al que se enfrentaba era vasto y despiadado, se convirtió en una carga pesada, un presentimiento gélido que la acompañaba a cada paso, mientras el silencio de la noche se sentía más opresivo que nunca. Con una mezcla de determinación y una punzada de miedo, Patricia preparó su pequeña camioneta, cargando solo lo esencial, un botiquín de primeros auxilios, una linterna potente y su teléfono, la única conexión con el mundo exterior. Sombra, con una solemnidad inusual, saltó al asiento del pasajero, su cuerpo tenso, sus orejas erguidas, sus ojos oscuros escudriñando la noche a través del parabrisas, como un antiguo guardián que anticipa la batalla. Sentías la tensión crecer en el aire, una electricidad palpable que se adhería a cada fibra de tu ser, como si el destino mismo estuviera conteniendo el aliento. El motor arrancó con un ronroneo bajo, y al salir de la clínica, el frío de la noche te envolvió, una capa densa que prometía no solo la oscuridad física, sino también la moral de un camino incierto. El miedo, un compañero constante, se volvió una sombra más en este viaje hacia lo desconocido, pero la lealtad de Sombra era un faro, una promesa silenciosa. El trayecto hacia la zona industrial abandonada se sintió interminable, cada kilómetro un paso más hacia el abismo. Las luces de la Ciudad de México se fueron diluyendo en el espejo retrovisor, reemplazadas por la oscuridad impenetrable de la periferia, donde solo las siluetas fantasmales de viejas fábricas y almacenes rotos se alzaban contra el cielo nocturno. El aire se volvió más frío, cargado con el olor a óxido y olvido, un presagio de lo que encontrarían. Sombra, en el asiento de al lado, gruñó suavemente, una advertencia gutural que hizo que el vello de tu nuca se erizara. Cuando Patricia finalmente detuvo la camioneta frente a un complejo de edificios ruinosos, la luna, oculta tras una cortina de nubes, apenas ofrecía una luz fantasmal. El silencio era absoluto, denso, solo roto por el latido desbocado de tu propio corazón, una sinfonía de anticipación y terror. Sabías, con una certeza inquebrantable, que la calma era una ilusión, y que el enfrentamiento, que el clímax de esta historia, estaba a solo unos pasos de distancia, oculto en las sombras que los esperaban. El aire frío te mordía la piel, cargado con el hedor acre del óxido y la decadencia, una sinfonía olfativa que te anunciaba la entrada a un lugar olvidado por el tiempo y la moral. Los faros de la camioneta de Patricia apenas rasgaban la oscuridad densa, proyectando sombras danzantes sobre las siluetas fantasmas de los edificios ruinosos, cada uno un monumento silencioso a un pasado industrial, y ahora, quizás, a secretos más oscuros. Sombra, su cuerpo tenso y sus músculos vibrando con una energía contenida, se movía con una quietud sigilosa a tu lado, sus ojos, dos brasas en la penumbra, escudriñando cada rincón como un depredador en su territorio.
El chirrido metálico de la puerta principal, oxidada y pesada, resonó en el silencio sepulcral, un sonido que te pareció demasiado fuerte, demasiado revelador, como si acabaran de despertar algo que prefería permanecer dormido. Cada paso que daba sobre el suelo irregular, cubierto de escombros y polvo, era un eco de la incertidumbre, una invitación a un abismo de peligro. El interior era un laberinto de pasillos oscuros, iluminados solo por la tenue luz de la linterna de Patricia, que bailaba sobre paredes desconchadas y maquinaria abandonada, creando un espectáculo de sombras grotescas. Un quejido débil, casi inaudible, te heló la sangre, rompiendo la quietud opresiva del lugar. Patricia te miró, sus ojos reflejando la misma angustia que sentías, una confirmación silenciosa de que habías escuchado lo mismo. Siguiendo el sonido, llegaron a una sección del almacén donde la realidad golpeó con la fuerza de un puño. Jaulas, apiladas unas sobre otras, contenían a otros pastores alemanes, sus cuerpos demacrados, sus miradas perdidas, fantasmas de lo que alguna vez fueron, prisioneros de una crueldad inimaginable. El aire se hizo pesado con el olor a miedo, suciedad y desesperación, una mezcla nauseabunda que te apretaba el pecho, una prueba palpable de la traición que se había gestado en estas paredes. Sombra, con un gruñido bajo y profundo, se acercó a las jaulas, su lealtad resonando con el dolor de sus hermanos. La visión de esos animales, sufriendo en la penumbra, encendió una furia silenciosa en Patricia, una determinación que trascendía el miedo. Pero antes de que pudiera actuar, una voz fría y metálica cortó el aire, resonando desde el fondo del pasillo. Sabíamos que vendrías, veterinaria entrometida. De las sombras emergieron tres figuras, sus rostros ocultos por pasamontañas, sus movimientos calculados, portando armas que brillaban ominosamente bajo la luz errante de la linterna. La temperatura en la sala pareció descender bruscamente, el aire se hizo denso, casi irrespirable, cargado con la amenaza inminente. Sentías cómo el corazón te golpeaba contra las costillas, un tamborileo frenético que anunciaba el inminente choque. Patricia se interpuso instintivamente entre tú y Sombra, sus ojos, aunque llenos de temor, irradiando un desafío inquebrantable. El silencio se hizo más profundo, solo roto por el roce de la ropa de los intrusos, un presagio de violencia. Uno de los hombres, el más corpulento, avanzó con una lentitud amenazante, su arma apuntando directamente a Patricia. El tiempo pareció ralentizarse, cada segundo una eternidad. Pero Sombra, con la velocidad y precisión de un relámpago, se lanzó. No era el ataque desordenado de un animal asustado, sino la embestida calculada de un soldado, de un guardián entrenado para proteger. Sus colmillos se cerraron sobre el brazo del atacante con una fuerza brutal, y un grito de dolor laceró el aire, rompiendo la tensión como un cristal. El hombre cayó, su arma volando por el suelo, mientras Sombra se mantenía firme, un muro de lealtad feroz entre Patricia y la amenaza. Sentías una mezcla de terror y admiración, una oleada de esperanza que te recorría, mientras el eco del ladrido de Sombra resonaba en el almacén, una declaración de guerra contra la traición y la crueldad. El caos estalló, otro disparo, esta vez dirigido a Sombra, rozó su costado, y un gemido de dolor escapó del perro, un sonido que te desgarró el alma. Patricia, con una agilidad sorprendente impulsada por la adrenalina, recogió el arma caída del suelo. No había tiempo para dudar, solo para actuar. ¡Los servidores!, gritó, su voz apenas audible por encima de los ladridos angustiados de los K9S enjaulados y los gritos de los atacantes. Te diste cuenta de que su objetivo no era la confrontación directa, sino asegurar la evidencia, desmantelar la red de mentiras que había destruido tantas vidas. El aire se llenó con el olor a pólvora y el frío metálico de la desesperación. Mientras Sombra, herido pero inquebrantable, mantenía a raya a uno de los asaltantes, Patricia corrió hacia una consola de computadoras, en el fondo su única oportunidad de justicia. Los disparos resonaban en el almacén, cada eco un recordatorio de la fragilidad de la vida en este lugar olvidado. Patricia, con manos temblorosas pero decididas, comenzó a teclear frenéticamente en la consola principal, sus ojos fijos en los códigos que parpadeaban en la pantalla, la última línea de defensa de una verdad que se negaba a ser silenciada. Sombra, cojeando pero con una ferocidad inquebrantable, se interpuso una vez más entre Patricia y el último asaltante,
sus ojos inyectados en sangre, su aliento jadeante, pero su lealtad tan firme como el acero. El hombre, frustrado y furioso, levantó su arma, apuntando no a Sombra, sino directamente a la cabeza de Patricia, a punto de apretar el gatillo. El destino pendía de un hilo, la justicia a un solo clic de distancia, o a una bala de ser silenciada para siempre. ¿Lograría Patricia desmantelar la evidencia antes de que la oscuridad la consumiera por completo? El atacante apretó el gatillo, el frío metal brillando con una intención mortal bajo la luz parpadeante. Pero antes de que la bala pudiera encontrar su objetivo, un estruendo ensordecedor rompió el aire, no un disparo, sino el chirrido de neumáticos y el ulular de sirenas que se acercaban rápidamente desde la distancia. La sorpresa congeló al asaltante por un instante crucial. Sombra, con una última descarga de energía, se lanzó con una agilidad sorprendente, no contra el hombre, sino hacia el costado, derribando un estante de herramientas que cayó con un estrépito metálico, creando una distracción vital. Los focos de los vehículos policiales irrumpieron por las ventanas rotas, bañando el almacén en una luz blanca y cruda, revelando las figuras de los agentes irrumpiendo por la puerta. La tensión, que había sido una cuerda a punto de romperse, se disolvió en un suspiro colectivo de alivio. El olor a pólvora, que aún flotaba pesado en el ambiente, comenzó a disiparse lentamente, arrastrado por la brisa fría que se colaba por los huecos, marcando el fin de la confrontación más inmediata. La certeza de que la justicia, aunque tardía, había llegado, envolvió el espacio con una calma tensa y liberadora. En medio del caos controlado que siguió, los agentes neutralizaron rápidamente a los asaltantes, esposándolos mientras Patricia, con las manos temblorosas pero el espíritu inquebrantable, se apresuraba a asegurar los servidores, la verdad digital parpadeando en las pantallas como un faro de esperanza. Los veterinarios de apoyo, alertados por las autoridades, comenzaron a atender a los K9S enjaulados, sus gemidos de dolor transformándose en suaves quejidos de alivio, al sentir manos amables. Sombra, cojeando ligeramente por el roce de la bala, pero con una dignidad intacta, se mantuvo cerca de Patricia, su mirada profunda reflejando una paz que no había sentido en años, el fuego de la batalla apagándose en sus ojos. La frialdad metálica de las jaulas, antes un símbolo de supresión y sufrimiento, ahora representaba el umbral hacia una nueva vida, una promesa de libertad. El peso de la culpa silenciosa de Patricia, esa antigua herida por su propio perro perdido, comenzó a aligerarse, reemplazada por la cálida certeza de que, esta vez, había sido la voz que necesitaban. Los días siguientes fueron un torbellino de interrogatorios, titulares impactantes y un aluvión de apoyo público que inundó la clínica Huellas de Esperanza. La historia de Sombra, la lealtad traicionada y la valiente veterinaria que desenterró la verdad, resonó en cada rincón de la nación, encendiendo un debate sobre la ética y la responsabilidad de las instituciones. Patricia, antes una figura discreta dedicada a su santuario animal, se encontró en el centro de atención, su voz clara y firme abogando por los derechos de los animales y la transparencia gubernamental. Su transformación era palpable. La mirada cansada había dado paso a una determinación renovada, una fuerza interior forjada en el crisol del peligro. El silencio opresivo de los secretos gubernamentales, que había pesado sobre ella como una losa, ahora se había disipado, dejando un vacío que se llenaba con el sonido de la esperanza y la promesa de un futuro más justo. Las cadenas de la injusticia comenzaban a romperse, una a una, revelando la luz. Sombra, con la atención y el cuidado de Patricia, se recuperaba a un ritmo sorprendente. Sus heridas físicas sanaban y con ellas las invisibles. El miedo en sus ojos, esa sombra persistente de su pasado, se desvanecía lentamente, reemplazado por una confianza serena que solo Patricia podía inspirar. El fuego de su trauma, el ardor de la traición que había consumido su espíritu, se apagaba suavemente, dejando solo las cenizas de un recuerdo lejano, sustituido por el calor reconfortante de un hogar y una lealtad inquebrantable. Los otros K9S rescatados, una docena de almas marcadas, encontraron refugio en diversos santuarios y hogares adoptivos, sus historias un testimonio viviente del sacrificio de Sombra y la valentía de Patricia. Ella observaba a Sombra jugar con un juguete nuevo, su cola moviéndose con una alegría que nunca había imaginado posible, y en ese momento, su propia culpa silenciosa se disolvió por completo.
el vacío en su corazón llenándose con la certeza de que había honrado la memoria de su propio perro, y había encontrado una nueva forma de redención. El reconocimiento oficial llegó en una ceremonia sobria pero significativa, donde Patricia recibió una condecoración por su servicio excepcional a la justicia y la ética, un pequeño metal brillante que, para ella, representaba la victoria de los vulnerables. Sombra, con un collar nuevo y un pelaje brillante, se sentó estoicamente a su lado, la encarnación viva de la verdad que había sido desenterrada. La nieve de la indiferencia y la crueldad que había cubierto la verdad por años, se había derretido bajo el sol de la exposición pública, revelando un camino hacia la compasión y la responsabilidad. Patricia, al aceptar el premio, dedicó sus palabras a la lealtad inquebrantable de Sombra y de todos los animales que, sin voz, sufren las consecuencias de la ambición humana. Fue un momento de validación pública, pero su verdadera victoria resonó en el silencio íntimo de su corazón, al sentir la cabeza de Sombra apoyada en su pierna, una conexión forjada en el fuego de la adversidad. Las cadenas de la ignorancia se habían roto, permitiendo que la luz de la verdad brillara con una intensidad innegable. Mientras Patricia miraba a Sombra cuyos ojos profundos reflejaban una calma que nunca antes había visto, un nuevo silencio se instaló entre ellos, ya no el opresivo silencio de los secretos, sino la paz de la comprensión mutua. La clínica Huellas de Esperanza continuó con su misión, pero con un propósito amplificado, convertida en un símbolo de resistencia y esperanza. La experiencia había marcado a Patricia de maneras indelebles, transformándola de una sanadora de cuerpos a una defensora de almas, una guardiana de la verdad. Aunque el mundo continuaba su ciclo de sombras y luces, ella había aprendido que incluso la oscuridad más profunda puede ser perforada por la luz de la lealtad y la valentía. La lucha por la justicia nunca termina. Pero la historia de Sombra y Patricia demostraba que un solo acto de coraje puede resonar mucho más allá de lo imaginable, encendiendo llamas de cambio en los lugares más inesperados. Pero, ¿qué otros secretos aguardaban, ocultos bajo la superficie de la aparente normalidad, esperando ser desenterrados por aquellos lo suficientemente valientes como para escuchar los susurros del silencio? Has llegado al final de un camino que comenzó en las sombras, en el corazón vibrante y a menudo indiferente de la Ciudad de México, donde un alma noble, forjada para la guerra y luego cruelmente desechada, aguardaba su momento. Te embarcaste en esta travesía junto a Patricia, una mujer cuya fe inquebrantable en la inocencia animal la llevó a desenterrar verdades que nadie quería escuchar. Sentiste la tensión, el miedo, la rabia ante la traición, pero también la chispa de esperanza que Sombra, ese pastor alemán con ojos que contenían universos, encendió en cada paso. Viste cómo la apariencia de un ser maltratado ocultaba una lealtad tan pura, tan absoluta, que se transformó en la prueba más peligrosa contra una vasta red de engaños que amenazaba con desestabilizar la confianza de una nación entera. La calma de Huellas de Esperanza fue el epicentro de un terremoto moral, revelando que incluso en la oscuridad más profunda, la luz de la verdad siempre encuentra una grieta para filtrarse. Porque al final, ¿qué es la verdad sino un fuego que, una vez encendido, no puede ser apagado por las sombras más densas? Lo que comenzó como el rescate de un animal, se transformó en una cruzada por la justicia, una que te mostró que la valentía no siempre reside en la fuerza bruta, sino en la determinación silenciosa de una mujer y la lealtad inquebrantable de un perro. Sentiste cómo las cadenas de la injusticia, forjadas por el engaño y el poder, comenzaron a romperse bajo el peso de la evidencia, revelando la fragilidad de aquellos que creyeron poder ocultar sus crímenes para siempre. La historia de Sombra y Patricia es un eco potente, un recordatorio de que cada voz, por pequeña que parezca, tiene el poder de resonar en los pasillos del poder, desafiando el silencio cómplice y exigiendo rendición de cuentas. ¿Te das cuenta ahora que el valor de una vida no se mide por su utilidad, sino por su esencia? Te preguntabas al inicio qué secretos inconfesables podía atesorar un alma noble, forjada con el propósito de la guerra, y luego cruelmente desechada en la oscuridad más profunda. Ahora lo sabes. Sombra no solo guardaba secretos, era el secreto en sí mismo, la prueba viviente de una lealtad traicionada, de un honor pisoteado, y de la crueldad inherente a un sistema que valora la utilidad por encima de la vida. Sus ojos, que al principio te miraron con una mezcla de pérdida y alerta, ahora te hablan de la paz encontrada, de la redención.
Su historia es un recordatorio de que aquellos que son utilizados y luego olvidados, a menudo llevan consigo las verdades más incómodas, esas que la sociedad prefiere mantener ocultas bajo la alfombra de la indiferencia. Su presencia, antes un misterio, se ha convertido en un faro, un testamento de que la dignidad nunca puede ser erradicada, sin importar la profundidad de la traición. Patricia, esa veterinaria de mirada cansada que conociste, ha emergido de esta tormenta no solo como una sanadora de cuerpos, sino como una defensora inquebrantable de almas. Su clínica, Huellas de Esperanza, ya no es solo un refugio para animales desvalidos. Se ha transformado en un símbolo vibrante, un epicentro de resistencia, y un faro de esperanza para aquellos que luchan contra la indiferencia y la crueldad. El aire en sus pasillos, antes una sinfonía de antisépticos y ladridos, ahora resuena con la promesa de justicia y la calidez de la compasión. Una melodía que te envuelve y te inspira. Sentiste su dolor, su culpa silenciosa, y ahora eres testigo de su redención. Un camino forjado en el crisol del peligro y la determinación. La luz fluorescente, que antes luchaba por conquistar la penumbra, ahora brilla con una intensidad que disipa cualquier sombra de duda, iluminando un futuro donde la voz de los sin voz es escuchada. La conexión entre Patricia y Sombra, un lazo forjado en el fuego de la adversidad y sellado con la tinta invisible de la lealtad, es un testimonio de lo que significa ser verdaderamente humano. Viste cómo su estoicismo inicial se transformó en una confianza incondicional, cómo el miedo en sus ojos dejó paso a una paz serena. Su historia te enseña que la lealtad más pura no conoce barreras de especie, que el amor incondicional puede sanar las heridas más profundas del alma. Cada vez que Patricia acaricia la cabeza de Sombra, cada vez que él responde con un suave suspiro, sientes la profundidad de esa unión, una promesa silenciosa de que nunca más estará solo, ni ella tampoco. Es una imagen que se graba en tu corazón, un recordatorio de que la verdadera fuerza reside en la capacidad de amar y proteger a los más vulnerables, en un mundo que a menudo olvida la importancia de la compasión. Y así, la historia de Patricia y Sombra llega a su fin, pero su mensaje, como el sol que se filtra tras una tormenta, perdura. Te llevas contigo la certeza de que la verdad, por más que intenten sepultarla, siempre encuentra su camino a la luz, impulsada por la valentía de unos pocos y la lealtad inquebrantable de los que no tienen voz. ¿Qué secretos inconfesables puede atesorar un alma noble, forjada para la guerra y luego cruelmente desechada? Ahora sabes que esos secretos, una vez revelados, tienen el poder de transformar no solo vidas individuales, sino la conciencia de una nación entera. La pregunta ya no es si estamos preparados para desenterrar aquello que la sociedad prefiere mantener oculto, sino si tendremos el valor de actuar, cuando los susurros del silencio se conviertan en un clamor por la justicia. La historia de Sombra es un espejo, y al mirarlo, te desafía a cuestionar tus propias lealtades, a encontrar tu propia voz en la lucha por la verdad, dejando una marca indeleble en tu espíritu, una que te acompañará mucho después de que las luces se apaguen.